Les estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de Hoy por Hoy, nuestro ciclo de entrevistas, de reportajes, que tiene que ver obviamente con el interés general, ¿no?, de nuestra región, de la provincia, del país, del mundo, temas que nos atraviesan a todo. Decimos hoy en esta situación, en este siglo que vivimos, todo lo que tiene que ver con la actividad económica, deportiva, cultural, educativa, ¿no? Vamos a estar en esta primera parte hablando de educación y también hoy vamos a estar hablando en esta semana de la memoria, ¿no?, la verdad y la justicia, ¿eh? Vamos a tener invitados también que nos van a acompañar en el marco de este día que vamos a vivir, que vamos a recordar en nuestro país, los 46 años del último golpe militar. Y hablando de educación, ustedes saben que siempre es prioridad uno, la educación de nuestro país, la educación, hermoso, relación que se da en enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y que se da en ese lugar tan soberano que es el aula, ese lugar tan soberano que es la escuela, donde se necesitan siempre de un estudiante y de un docente, ¿eh? Siempre está ese acompañamiento, ese docente facilitador, ese docente que va a estar atento a todas las necesidades. Y hago esta introducción porque en la ciudad de Carcarañá, en la escuela 1251, se ha dado allí un hecho realmente que ha tomado trascendencia, ¿no?, con un estudiante, con un alumno de 85 años que terminó la primaria y que inició la secundaria y que nos está demostrando que nunca es tarde, que siempre se puede, ¿no? Claro, uno muchas veces tuvo que dejar de estudiar para priorizar otras cosas en la vida, ¿no?, como el trabajo, otras situaciones. Y en esta oportunidad nosotros vamos a compartir la palabra con la profesora Andrea Piaggio, quien Andrea, bueno, tiene obviamente en su salón, lo tiene a Miguel Rodríguez, a Miguelito. Andrea, es un gusto poder charlar contigo y bueno, contar esta experiencia fabulosa, ¿no?, donde nosotros muchas veces nos situamos cuando hablamos de educación únicamente de paritarias, ¿no?, que es importante, obviamente también el paritaria, pero la educación va más allá de eso, ¿no?, como lo que les ha tocado vivir a ustedes y a vos personalmente en el aula. ¿Qué tal? Bienvenida, Andrea. Un gusto. Hola, buenas tardes. Sí, contanos un poquito todo lo que te tocó atravesar, Andrea, con Miguel. Bueno, mira, ese día como yo lo puse en un posteo de Facebook, que no pensé que iba a tener la trascendencia que tuvo, yo venía con un día cruzado, como digo yo. No porque no quisiera estar en la escuela, ni porque no tuviese ganas de ir a dar clases, todo lo contrario, porque siempre digo es mi lugar en el mundo después de mi familia. Sino porque, como siempre, al inicio de clases estamos nosotros en el ojo de la tormenta, digo yo, por los paros y demás. Y bueno, venía media bajón. Y ya era el tercer turno, porque justo los lunes trabajo a la mañana, a la tarde y a la noche. Y cuando entro al salón, lo veo a Miguel sentado. Me llamó la atención al principio porque es un hombre de 85 años. Y bueno, me presenté, yo di la clase como siempre, que presentamos la materia, que nos presentamos de cada uno de los chicos, les damos las bienvenidas, porque aparte es primer año, entonces no se conocía a nadie con nadie. Dimos la clase, él se sienta adelante porque para ver mejor, y en un momento no me aguanté y le pedí de sacarle una foto. Y primero le pedí permiso, él gustosamente me dijo que sí, y lo compartí con mis hermanas y con mi mamá en un grupo que tenemos de la familia. Y después llegué a mi casa y le conté a mi marido y le digo, estas son las cosas que uno como docente no se quiere perder. Es como vos dijiste antes, el aula es un lugar precioso. Solamente el que pasa por las aulas y que está del otro lado, todos hemos estado en algún momento en un salón de clases, puede vivir estas experiencias y son regalos de la vida. Andrea, yo sostenía que se tiene que dar esta ida y vuelta entre el estudiante y el docente, ¿no? Y ahí es donde gratifica esas cosas, ¿no?
con la enseñanza para adulto se potencia más. Sí, en el salón siempre digo yo que es donde sucede la magia. Con los más chiquitos vienen con pocos hábitos, hay que ir formándolos, hay que ir a acompañarlos continuamente. Con el adulto es otra la mirada que uno tiene, porque ya vienen con otros intereses. Entonces, bueno, es doblemente satisfactorio cuando vos ves a alguien que está en la EMPA porque tiene ganas, por la razón que sea, pero siempre es para buscar un poco más. Bien, y nunca es tarde, Andrea, ¿no? Para el saber, para el No, conocimiento. que la educación es lo único que nos puede salvar, pero Claro. desde mucha mirada. Nosotros cuando tenemos un alumno no tenemos un chico que yo voy y le explico ecosistemas, por decirte un tema. Hay Sí, una sí. persona, hay un chico que viene con un montón de historias, a veces lindas, a veces no. Y con la gente grande, bueno, hay más historia todavía. En el caso de Bien. Miguel Ángel, él tuvo una vida dura de chiquito. Fue un niño que fue adoptado, trabajó en el monte de hachero, no pudo ir a la escuela, solamente fue 1 año y medio a la escuela. O sea, él tuvo una escolarización de 1 año y medio. Después se vino a Carcarañá, fue bombero, se casó grande, me cuenta que bueno, que no tuvo hijos, pero tiene una hija del corazón y tiene nieta. Y ahí empezó a estudiar la primaria. La terminó en pandemia y es un gran lector. Me contaba que tiene 400 libros, le gusta mucho Qué leer, es bárbaro. una persona muy curiosa. Y Sí, bueno, sí. y quiso ir por un poquito más. Y ahora empezó el secundario. Bárbaro. Qué desafío, ¿no? Yo siempre, porque por ahí nos ponemos en dilema, qué rol cumple hoy la escuela, ¿no? Y nos hemos dado cuenta seguramente en pandemia, la necesidad imperiosa que tenemos de esa escuela y de ese docente, que también quedó evidenciado que se necesita sí o sí para acompañar. Mira, yo creo que en la pandemia quedó bien expuesto la necesidad de la escuela, el rol de la escuela, la función de la escuela, del docente y lo que son los chicos para uno también. Yo ya te decía, trabajo en 2 niveles, trabajo en la media y trabajo en la educación para adultos. Yo digo que el adolescente es la sal de la vida. Estar con adolescentes es precioso. Con todo lo que conlleva, ¿eh? Pero uno lo disfruta, o al menos yo lo disfruto. El día que yo no pueda disfrutar de estar en un salón y me tendré que dedicar a otra cosa. Y Ujú. con los adultos es ponerse un poco en el lugar de ellos y ver que uno tuvo la posibilidad de hacer el secundario, de seguir estudiando, y hay gente que no, porque fueron mamás, porque tuvieron que trabajar, o porque simplemente tomaron otro camino. Pero bueno, lo importante es que hayan vuelto al camino de la educación. En el caso acá de Miguel Ángel, tiene proyectos también para seguir avanzando, para seguir capacitándose, dice, ¿no? Sí, él quiere escribir un libro. Creo que lo está trabajando, pero muy al tanto no estoy. Y Qué es una bueno. persona, como te decía antes, muy curiosa y tiene mucha sabiduría. Él pregunta, participa, es un alumno más. Él me decía que había estado medio apichonado cuando arrancó, porque se veía que tenía Claro. mucha diferencia de edad con sus compañeros, no conocía a nadie. Pero bueno, todo esto que parece a lo mejor no tiene tanta trascendencia para algunos, pero para él fue muy importante el reconocimiento, que yo sinceramente lo hice por una cuestión personal, fue algo que me salió y bueno, empezaron a llamar y a escribir y mucha gente se interesó en su historia. Y para él fue muy grato. Vos sabés que, bueno, yo insistía mucho para compartir esta nota con la gente que nos acompaña en la región y tenerte a vos, no lo podemos tener a Miguel, seguramente va a estar la propuesta, pero bueno, un poco, digo, ahondando, uno investigando y preguntando el año pasado, por ejemplo, Santa Fe, todavía no tenemos la cifra con exactitud de la deserción escolar que ha tenido la provincia de Santa Fe. Hablamos de 20.000, de 30.000, hasta otros están aventurando a cerca de 100.000 personas han abandonado sus estudios. Entonces yo decía, creo que
esta nota periodística es de relevancia para poner en comparación, que son tediosas las comparaciones, pero que viene bien, ¿no? Para aquel que abandonó, que dejó el estudio por X motivo, que tiene la oportunidad, por lo menos ahora, de poder realizar, ¿no? Primaria, secundaria y, ¿por qué no, terciarios también? Mira, Mario, yo la cifra exacta tampoco la sé, pero Sí. sí, se nota uno cuando vuelve a las aulas, ve la deserción porque ve que se va achicando. En primero tenemos unos primeros numerosos, en segundo más o menos, tercero se va achicando y tal vez termina a la mitad de los que empezaron el quinto año. Claro. Eh, Nuestro país, más allá de todas las falencias y de las cosas que estemos de acuerdo o no, tiene un montón de oportunidades para que puedan continuar. Está el vuelvo virtual, que es una educación, es un EMPA, pero a distancia, de forma virtual, como lo dice el nombre. Está la primaria nocturna, está el plan Fines, el año pasado estuvo el egresar. Bueno, si uno quiere, encuentra la forma. Eh, Claro, claro. También la pandemia dejó expuesta un montón de cosas. Hubo gente que no ha tenido ganas, no hablo de los adultos, hablo de la media, que hubo otros chicos que no tuvieron el acompañamiento desde la casa o la falta de conectividad. Eh, Uh-huh. Nosotros dábamos clases con el celular y vos imaginate qué calidad, por llamarlo de alguna manera, puede tener el dar clases desde un celular, o sea, no está el cara a cara, no está el Sí, cariño, sí. no está la mirada, no está la palabra. Entonces, bueno, todo eso hizo que muchos no se sintieran motivados. O sea, se apabullaron, por ahí tenían que ver 13 materias en el celular. Había mamás que te decían, yo tengo 4 chicos y tengo 35 grupos de WhatsApp. Y por ahí tenían un celular para 4 hermanos. No todos tuvieron la misma posibilidad. Sí, todos tuvieron la misma posibilidad en cuanto que nosotros estábamos abiertas para todos, pero no todo el mundo nos podía recibir. Mira, justo acá Mariano está poniendo imágenes de Miguel en la escuela, creo que le está contando a los chicos ahí, ¿no? Un poco de su Sí, vida. sí, porque después de toda esta explosión que tuvo Miguel, porque el mérito es de él, yo solamente lo mostré, eh, Sí, sí. le hicieron un reconocimiento a Miguel en nombre de, para visualizar muchos Migueles, porque en la EMPA hay mucha gente con historias. Nunca habíamos Claro. tenido uno de 85 años, pero sí mucha gente Sí, que sí. retomó o que arrancó, porque hay gente que terminó el séptimo grado y no pudo seguir estudiando por el motivo que sea, y comenzó el primer año y otro dejó en tercero y otro dejó en cuarto y yo fui mamá, yo tuve que trabajar, bueno, lo importante es que el espacio está abierto. Bien, Andrea, tenemos entendido que Miguel es un apasionado de la biología también, ¿no? Materia que vos Ah, llevas no adelante. sé, no sé si ahora es porque se quiere congraciar, pero me dice que le gusta mucho la historia, Ah, qué eh, bueno. le gusta mucho la historia, es un gran lector, como te decía antes, pero sí, me dice que la biología le gusta, vamos a ver. Yo, ojalá que esto se contagie, ¿no? Yo te lo decía en privado, digo que sea, porque por ahí leemos tantas noticias feas de la educación, de nuestro sistema, bueno, y estas son las cosas que reconfortan el alma, como bien decías vos, venías de una jornada cabizbaja y esto, pum, hace nivelar para arriba, Mira, ¿no? yo creo que tengo la mejor profesión del mundo, estoy convencida. Uh-huh. Lo volvería a elegir si vuelvo 20 años para atrás, vuelvo a estudiar lo mismo. Siempre digo que yo podría haber sido profesora, menos de matemática, porque soy bastante cuadrada, de cualquier materia. A mí me encanta la docencia. Soy de biología, por supuesto, me gusta la biología, pero a mí me gusta el aula, a mí me gusta estar en la escuela. Y estas cosas son las que cuando uno, nunca dudé de decir, uy, ¿para qué estudié esto? Pero sí, por ahí pasan cosas, más que nada con las políticas educativas, en que nosotros no estamos de acuerdo muchas veces, pero somos la cara visible.
O sea, por ahí uno escucha ahí, pero ahora pasan todos de año, y pero ahora no hacen nada y aprueban igual. Pero no son decisiones nuestras. Nosotras tenemos claro. circulares, los directivos hacen lo que baja del ministerio y bueno, es lo que hay que hacer, como cualquier trabajo, pero no siempre estamos de acuerdo, pero no podemos ir contra ello, entonces lo mejor es acomodarse a la situación, porque si vamos contra ello, no ganamos nada tampoco, o sea, yo no me puedo poner, yo no quiero esto, y sí, no lo quiero, hay muchas cosas que no las quiero, pero bueno, trato de hacer lo mejor posible. Si me sale o no, no sé. Bien. Andrea, con este caso de Miguel, digo, ¿han notado algún incremento, gente que se está acercando a la escuela para retomar sus estudios? Hablo de Carcaranía. Sí, mira, nosotros nos vemos lunes y miércoles y entre paros y paros nos vimos poquito, Claro. pero todavía aún llegamos al salón y siempre tenemos uno nuevo. Mirá, Así, o sea, el primer día de clase teníamos 20 en la lista y ahora tenemos 25, por decirte. O sea, yo creo que sí, que les ha hecho dar ganas a otros. Por eso te decía que hay muchos Migueles. claro, claro. Ojalá, uno apuesta a la Ojalá. educación, como decíamos recién, ¿no? Es la única salida. Y digo, Andrea, Sí. si bien vos nos contabas recién las sensaciones tuyas, tu mirada, lo que vos sentías como docente, hay una diferencia en la educación para adulto, en el buen sentido, pregunto, ¿no? De pronto Sí, con el sí. adolescente, ¿se nota esa diferencia fuerte? Sí, sí, se nota. Se nota, pero los dos tienen su encanto, como yo te decía antes. El adolescente es más enérgico, está en ebullición, por decirlo de alguna manera. Entonces, es otra la dinámica. Eh, Hablándote en criollo, la hora de EMPA te rinde mucho más, no hay que estar sentate, callate, deja el celular. Eh, Hay un montón de hábitos que uno en la secundaria los tiene que empezar a trabajar para que los vayan incorporando o para que los vayan sosteniendo, y en la EMPA ya está, ya los tienen totalmente incorporados. Andrea, También es la... el mensaje, Sí. si te quería preguntar un poco la mirada para aquellos nuevos profes, ¿no? Que están decidiendo en este tiempo iniciar la carrera o empezar la carrera de docente, un poco cuál sería el mensaje, digo, desde tu experiencia, desde lo empírico y lo profesional, ¿no? ¿Cuál sería un poco el mensaje para ellos? El mensaje es que si realmente tienen la vocación, lo hagan porque es una profesión hermosa. Hay, como yo te decía al principio, hablábamos, y bien lo decías vos, es Sí, un ida y vuelta continuo, uno se empapa de las cosas de los chicos, es muy gratificante cuando ya terminan quinto y vos los ves que son mamás o que son papás y vas por la calle y te dicen, hola, profe. Eh, para mí eso es hermoso. Sí tiene un sí. montón de cosas que no nos van a gustar, pero como en cualquier otro trabajo, pero a mí yo puedo tener un día que las cosas no están bien, porque yo soy mamá, tengo hijos chiquitos, el trabajo, una casa, pero yo llego a la escuela y a mí me da felicidad. Uh-huh, uh-huh. Y con este, Entonces, todo y con aquel, este caso, y con este caso que te ¿qué ha te tocado más parece? todavía, ¿no? ¿Qué te parece? Esta, Eh, esta información. el- la docencia tiene estas cosas y son más las cosas lindas que lo feo que pueda haber. Que lo feo es más burocracia que otra cosa. O sea, yo, gracias a Dios, nunca he tenido malas experiencias en cuanto a los alumnos. Tampoco he tenido ningún problema. Sí, sí, sí. Son, como yo te decía antes, son cosas que a lo mejor uno no está de acuerdo y bueno, se tiene que subir al barco y navegar. Claro, claro. Y aparte, yo lo comparo con una soberanía, ¿no? Es un derecho soberano que se da ahí entre el estudiante y el docente, cuando están cara a cara, ¿no? Cada uno el derecho de aprender, el derecho de enseñar, o la satisfacción de enseñar, ¿no? Hay algo soberano, me Sí, parece. Mira esta foto. Esta foto creo que lo está graficando todo, ¿no? El y docente cuando con vos Miguel. Sí,
Y cuando vos lo explicás y ellos te lo entienden, y lo explicás 2, 3 veces, y aunque sea en la vez número 10 ellos te lo entienden, ay, te agarra una cosa. Y aparte las caritas, uno ya los va conociendo. Yo los veo 2 veces por semana, porque generalmente son horas, materias de 4 horas cátedra. Pero vos ya te das cuenta cuando están tristes, cuando vienen mal, cuando están con un día, que hay que pararlos, bajarlos un poco. Y ellos también te conocen a vos. Vos entras al salón y ellos te dicen, uy, profe, ¿le pasa algo? O, uy, profe, hoy está más contenta. Claro. Ellos te dan lo mismo que vos le das a ellos. Que eso no implica Andrea, que no se lleven la materia, que vos no les pegues un reto. Yo tengo chicos que se han llevado conmigo la materia y sin embargo me encuentran y hola, profe, y me dan un abrazo. No pasa por el apruebo o no apruebo. claro, el tema del número por ahí, del aprobé o no aprobé. Andrea, bueno, queremos felicitarte nuevamente, agradecerte, llevarle un mensaje grande a Miguel, desearle todo lo mejor, a todos tus alumnos y a la querida escuela, bueno, que siempre la defienden allí. Gracias por tu Mirá, testimonio, Andrea, y felicitaciones. Sí. no, mira, yo te quería primero agradecer porque se hayan interesado en Miguel y después te voy a compartir algo para, para cerrar. Una vez le preguntan a una médica cuándo empieza la civilización y a una científica. Y esta mujer dice que la civilización empieza cuando el humano pudo soldar un hueso roto. ¿Y eso por qué fue? Porque en el mundo animal, si un animal se rompe un hueso, se muere. Porque no puede salir a buscar cobijo, no puede salir a buscar comida, no puede correr para defenderse. Entonces alguien tuvo que ayudarlo, protegerlo, cuidarlo, ampararlo, acompañarlo, hasta que ese hueso soldó. Y la escuela es un poco eso, acompañar, cobijar, ayudar, hasta que puedan lograr lo que quieran lograr. Perfecto, hermosas palabras. Andrea, del corazón, gracias nuevamente y bueno, desearle todo lo mejor a ustedes y a tu querida escuela allí. La suerte para Carcaranía. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Allí pasaba Andrea Piaggio, profesora de biología de la escuela secundaria de Carcaranía, con este testimonio. Miguel, de 85 años, lo tiene como alumno, decidió terminar la primaria, ahora la secundaria, y un poco contando esas sensaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se vive? ¿Cuál es la vivencia que se da en la escuela, en el salón, esa relación entre el docente y su estudiante? Y también lo que tiene que ver un poco todo el armado, ¿no?, que se da en la escuela. Así que queríamos compartir entonces un poquito la palabra. Creo que tenemos la palabra de Miguelito por ahí. Ahí lo tenemos, a ver. Cuente un poquito qué le preguntaron, qué contó. Sí, bueno, me hicieron un reportaje en Radio 2 y me preguntaron la edad que tenía, de dónde venía, por qué había dejado la primaria de 1 año y medio que fui. Y yo les conté la vida mía y les dije esto, que yo vengo de Córdoba, la provincia de Córdoba, y me crié en los obrajes de hacheros. En los montes no había escuelas. Entonces, cuando la vez que estuvimos muy cerca del pueblo, fui 1 año y medio, yo ya tenía 14 años y no habíamos estado nunca cerca de un pueblo. Así que hay que hacer 1 año y medio de escuela primaria y después el hachero está por estar acá o 10 kilómetros más allá, por según donde va el patrón, donde lo lleva y esas cosas. Así que tuve que dejar la escuela. Y ahí empezamos en el monte y hasta que hice servicio militar y después ya no volví más a ese trabajo. Así que terminé ahí. Pero yo siempre, cuando aprendí a leer eso poco y que iba al pueblo, compraba libros. Puede ser de historia, puede ser libros de aventura, me encantaba la aventura de ese tiempo de Sandokan, de Emilio Salgari, que escribía, viajábamos por imaginación. Y comprar libros y libros. Cuando hice servicio militar no volví más y me quedé 1 año en Córdoba, en la ciudad. Después me vine acá a Carcarañá y trabajé en Estambo. También compré libros, compraba libros, bueno. Y después ya me vine al pueblo y empecé a trabajar en una gomería. Trabajé en una parrilla 5 años también. Me moría 40 años, me retiré a los 82 años. Bueno,
porque me decían, ¿cuándo vos pensás retirarte? Bien, ahí lo escuchábamos atentamente, ¿no? Miguel estaba dando el testimonio en su querida escuela, terminó la primaria y arrancó la secundaria con 85 años, ¿no? Un testimonio de vida, de fuerza, y para que los jóvenes también lo tomen, ¿no? Que muchas veces los jóvenes buscan figuras, buscan pares o similares, o tomar modismo, ¿no? Realmente esto es para destacarlo con Miguel Ángel Rodríguez de Carcarañá, que a los 85 años ha iniciado la secundaria. Nosotros le vamos a proponer una pausa y tras la pausa vamos a venir y vamos a hablar un poco de la historia del último golpe militar ocurrido en la República Argentina. Pausa y seguimos con más. Algo Monumental llegó a Roldán. Las mejores promociones y la mayor variedad en productos para el hogar. La mejor atención y asesoramiento. Hasta 30% off por pago contado. 10% off y 12 cuotas sin interés con tarjeta de todos los bancos. Hasta 15 cuotas fijas con tu crédito Monumental. ¿Sabías que los problemas de columna comienzan en los pies? ¿Sabías que con HSN Plantillas podés corregirlos? Dolor de espalda, cansancio en las piernas, dolor en las rodillas, problemas de postura. HSN Ortopedia Deportiva. Germán de Masi, licenciado en Baropodometría Computarizada. Centro Médico Aprepa, Avenida 1 de Junio 358, San Jerónimo Sud, 0341 490 9337. Canto. ¿Qué haces acá? Aunque no lo creas, trabajando. Y para Bingo Interclubes, me venís al pelo. Vení, subite a la Capture. Ay, es hermoso, es elegante, es grande, tiene olorcito a nuevo. Todo lo que decís, Analía, pero no es para vos. ¿Por qué no es para mí? Porque es el premio para el sorteo cancelación anticipada de Bingo Interclubes. Además de los premios diarios, semanales y mensuales. Y un sorteo final de locura. Juga con nosotros, gana a lo grande 65 millones de pesos en premios. Compralo ya y pagalo en 12 cuotas sin interés. bingointerclubes.com.ar, millonario y solidario. ¿Todavía no te enteraste? Ya no tenés que viajar más. Todo lo que necesitas para tu casa lo encontrás acá, en La Cope Hogar. Amplia variedad de electrodomésticos y pequeños electrodomésticos que simplifican la rutina. Artículos para el jardín, maquinaria para tu oficio, colchones, almohadas y una gran variedad de blanquería. Productos de bazar, el mejor precio de la zona en bicicletas. Te ofrecemos una amplia financiación. Descuentos por pago en efectivo de hasta el 20%. Ahora 12 y ahora 18. Financiación con recibo de sueldo por crédito argentino. Vení a conocer el showroom en la esquina de Hamburgo y Sargento Cabral, San Jerónimo, La Cope Hogar. Te esperamos con los mejores precios, responsabilidad y ofertas que nos caracteriza. Renova tu casa, patio o jardín. Geostone, fábrica de losetas térmicas para piletas. Toda la línea 4040 y 5050. Travertino o solarium. Lomo ballena, borde L, esquineros, arcos romanos. Geostone, Avenida Santa Fe, 916, Cañada de Gómez. Celular 3471 673313. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Punto Holistify, un lugar donde podés realizar actividades para cultivar el cuerpo, la mente y el alma. Los miércoles, Reiki, reflexología, péndulo hebreo. Los jueves, Senjatsu, flores de Bach.
Y los viernes, Reiki, numerología, barra de access, charlas de autoayuda, constelaciones familiares. Y además, en nuestra tienda holística encontrás una extensa variedad en piedras naturales. Punto Holistify. Nos encontrás en San Martín 288, San Jerónimo Sur. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. En Grupo Ciudad te seguimos acompañando para que accedas a todo lo que necesitas para tu hogar, con un servicio postventa personalizado. Tenemos ofertas con todas las tarjetas de crédito. También te esperamos con las mejores opciones de financiación con DNI. Grupo Ciudad. Bienvenido a la tecnología. Bien, seguimos con más Hoy por Hoy, correspondiente a esta edición, este programa. Obviamente vamos a estar hablando un poco de la historia, ¿no?, que tiene que ver con estos 46 años del último golpe militar en la República Argentina. Y yo recuerdo desde lo empírico, de lo personal, tenía 15 años, y recuerdo en casa, en la ciudad de Carcarañá, aquella noche, ¿no? Nosotros solíamos escuchar en Radio Colonia, Ariel Delgado, y bueno, escuchaba a mi papá que desde Uruguay se hablaba de que había sido destituido el gobierno de Isabel Perón, que las Fuerzas Armadas se hacían cargo de la conducción de la República Argentina. Bueno, uno era adolescente y no entendía qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Claro, nos estábamos preparando ya para uno de los peores golpes militares que ha tenido la historia de la República Argentina. Y hablar de historia en esta jornada por la memoria, la verdad y la justicia, ya lo tenemos en contacto a Mauro Míguez, el profesor Mauro Míguez. Mauro, para nosotros es un honor siempre tenerte, poder dialogar y compartir contigo, ¿no?, desde lo profesional, desde lo empírico, desde la historia, y ayudarnos a entender y tener memoria y abogar por nunca más, ¿no?, lo que nos tocó lamentablemente atravesar como sociedad. ¿Qué tal, Mauro? Un gusto recibirte, un placer. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, un gusto poder llegar a la audiencia de la región a través de Canal 4. Nos parece muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, como decís vos, la relevancia de esta fecha para la historia política e institucional de nuestro país. Un país que además, después de ya más de 40 años, sigue teniendo deudas pendientes respecto de la situación social, la situación económica que atraviesan millones de personas, cuya crisis se inició con la dictadura, si se quiere, y se prolongó en democracia. Esa es una de las deudas pendientes en cuanto a lo que es respetar y reconocer los derechos de las mayorías sociales, que es algo que es un saldo negativo que nuestra democracia tiene y que, bueno, todavía nos desafía, digamos, es un desafío para seguir trabajando para mejorar eso. Mauro, desde la historia siempre nos enseñan a poder entender el contexto social que se vivía en esa época, en los años 70, cómo venía nuestro país para que desemboquemos en eso. Bien, bueno, es una muy buena pregunta, porque en realidad durante mucho tiempo el enfoque que ha predominado en el estudio de la dictadura es casi un análisis que ignora las condiciones previas, el contexto de violencia que se estaba viviendo en diferentes planos de la vida institucional y de la vida social de la Argentina, la desigualdad creciente que desde el plano de lo social comenzaba a manifestarse. No nos olvidemos que Argentina hasta los años 60 era un país con una alta integración social, era uno de los países con más alto desarrollo humano de América Latina, uno de los países con mayor integración social del mundo, con acceso a derechos, a la educación pública, a la salud pública, con un Estado incluso que se hacía cargo de un montón de responsabilidades, con un alto grado de eficiencia, pero ya hacia la década del 70 todas esas instituciones del bienestar social entran en crisis
empieza a emerger una problemática que es menor en ese momento, no alcanza el 5% de la población, pero empieza a aparecer asociada a lo que es la pobreza y la desigualdad. Y hay una radicalización política, empieza a desconfiarse del funcionamiento de las instituciones políticas, tanto las organizaciones de izquierda que de alguna manera creen en la lucha armada y creen en la vía armada para imponer un modelo alternativo de sociedad, y una creciente vinculación e intromisión de las Fuerzas Armadas en lo que es la política nacional, que ya viene desde los años 50 con el golpe a Perón, que la podemos remontar incluso años más atrás con lo que es el golpe de 1930, pero que hace que las Fuerzas Armadas, en lugar de ocupar un lugar de neutralidad o de custodia de las instituciones, empiecen a inmiscuirse en la vida política y empiecen a inmiscuirse en lo que es la política de persecución de distintos grupos políticos e ideológicos en el país. Sumado a eso, que en los años 70 también tenemos un escenario de ya la aparición de lo que es la violencia paraestatal. Siempre lo remarco, pero durante el gobierno de Isabel Perón surge la organización llamada AAA, que es una organización que es engendrada desde el propio peronismo de derecha, que asesina, persigue y hace inteligencia paraestatal a militantes, a artistas, a intelectuales y a políticos, que tiene una lista de personas importantes, de personas fallecidas o perseguidas y exiliadas, que ejerce también un poder de censura y que sirve un poco de antesala en ese contexto. Eso en lo nacional, hay un clima de fractura política ideológica e institucional, instituciones muy débiles además, que hacen que sea imposible abordar una crisis social con un liderazgo como el de Isabel Perón, que no está a la altura de la figura de Juan Domingo Perón, que fallece en 1973. Mauro, y entender también el contexto internacional, digo, la realidad en América Latina, la Guerra Fría, esto cómo va también a eclosionar en nuestro país y en nuestros países de la América. Exacto. Para la gente que nos está escuchando, digamos que seguramente hay un porcentaje importante de las personas que han vivido esta etapa de la historia, como decís vos, lo marcabas de tu vivencia personal. Los años 70 y los años 80 son los años en los cuales esa guerra fría entre el bloque occidental, los Estados Unidos y la Unión Soviética se traslada a los países periféricos. Estados Unidos empieza a intervenir activamente en la política latinoamericana, ya está detrás del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 en Chile, y tiene una participación activa en la programación del golpe en la Argentina del 76, a través de un plan que se llama Plan Cóndor, que busca de alguna manera establecer gobiernos afines a los Estados Unidos, gobiernos muchas veces contra la ley, o gobiernos tutelados por los militares, como el caso de Uruguay, que respondan a las políticas geopolíticas y los intereses económicos de los Estados Unidos. Estados Unidos que busca pensar a América Latina como un área de influencia capitalista, un área de influencia occidental, y que de alguna manera busca también blindar ideológicamente a esa región del mundo. Esto tiene una consecuencia catastrófica porque dentro de ese Plan Cóndor, las cúpulas militares y varios dirigentes políticos y económicos son formados para llevar a cabo un plan sistemático en Argentina y en otros países de América Latina que implique la desaparición de millones de personas, que implique además, cuando hablamos a escala latinoamericana, no en el caso argentino, digamos que si bien es uno de los países que tiene la mayor cantidad de desaparecidos, en América Latina, en toda América Latina se producen golpes y hay un enorme número de desaparecidos, y esos desaparecidos o personas privadas de su libertad o sometidas a regímenes de tortura o detenidas ilegalmente quedan dentro de lo que es ese dispositivo del Plan Cóndor, donde se entrenan los militares argentinos para llevar a cabo todo lo que son las tácticas asociadas al terrorismo de Estado, que bueno, después acá en Argentina se implementaron siguiendo ese modelo impuesto por el Plan Cóndor. Bien. Mauro, perfecto. Me gustaría también marcar, vos recién lo hablabas, ¿qué es el terrorismo de Estado? Para mucha gente que nos está siguiendo, que por allí siempre aparece el algo habrán hecho, esa palabra despectiva, ¿no? Entonces digo, definir qué es el terrorismo de Estado cuando va contra el pueblo, por supuesto, ¿no? Exacto. Bueno, eso implica diferenciar la violencia o los actos ilegales cometidos por organizaciones de la sociedad civil o por organizaciones políticas frente a las cuales debe caer en todo caso el derecho penal. De hecho, una de las exigencias que se le hacía o se le planteaba al Estado allá por finales de los años 70 y comienzo de los 80 es que a las organizaciones que habían cometido actos de terrorismo había que juzgarlas dentro de los marcos institucionales del Estado y con las leyes
del Estado. Esos actos de terrorismo por parte de muchas organizaciones armadas, algunos fueron juzgados y otros quedaron sin ser sometidos a juzgamiento por parte del Estado, pero es muy importante diferenciar esos actos ilegales cometidos por algunas organizaciones políticas frente a lo que es el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado es una forma de terrorismo aplicada por la máxima autoridad política en un país que tiene el monopolio de la violencia física. No hay nada que se le pueda oponer por la concentración de recursos que posee ese Estado, por el acceso a la información que tiene ese Estado sobre sus ciudadanos, por el poder de represión que tiene ese Estado, por la disposición no solo del poder de policía, sino también del poder militar para coaccionar a las personas. Y es una forma de terrorismo que actúa de alguna manera, de manera masiva, sistemática y planificada, a una escala mayor e incomparable con cualquier organización de carácter civil o política. En ese sentido, a eso se lo llama terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque por la escala implica que abarca a miles de personas, que priva a esas personas de derechos humanos fundamentales. El más básico es el derecho a la vida y a la libertad, pero también a la expresión y al desarrollo de muchas actividades, y se realiza de manera sistemática y planificada, que esto es lo más espantoso si uno lo piensa. En Argentina eso quedó en evidencia con la instalación de los centros clandestinos de detención. Los centros clandestinos de detención justamente fueron la prueba de que el Estado había planificado, había estructurado y había pensado un plan sistemático para atemorizar, para eliminar a parte de su población, para privarla de sus ideas políticas y para limitar las libertades civiles que nuestra Constitución garantizaba. Entonces, cuando hablamos de terrorismo de Estado, hablamos de un crimen de gran escala, un crimen sistemático cometido por el Estado, que es incomparable con la violencia ejercida por otras formas de organizaciones que sí, como siempre decimos, también deben ser juzgadas porque implican actos ilegales y que debieron en realidad haber sido juzgadas dentro del marco de la legalidad existente en aquellos años en Argentina, que una legalidad que también estaba en dudas, porque la legalidad de los años 70 es una legalidad cuestionada, es una legalidad dañada, su legitimidad está dañada. Prácticamente los actores políticos de la época no creían ni en el Parlamento, ni en el Poder Judicial, ni en la acción del Poder Ejecutivo. Por eso se desemboca en ese escenario de violencia política que se traduce en el golpe de Estado y en el terrorismo. Bien. Mauro, me gustaría también detenerme contigo a reflexionar con el nombre del golpe de Estado cívico-militar. Es decir, es importante esto cuando marcamos cívico-militar, ¿no? Es decir, lo cívico tuvo que ver también o acompañar ese proceso, ¿no? Sí, es una realidad que muchas veces en la enseñanza de historia se ha ignorado, pero los golpes en Argentina no han sido solo golpes militares. Ya desde 1930, con el primer golpe, hay un apoyo explícito de organizaciones políticas, hay acompañamiento de organizaciones económicas, ¿sí? de grandes empresas, de entidades, en este caso, por ejemplo, la manifiesta adhesión de la sociedad rural argentina o de las grandes corporaciones empresariales del país, el aval solapado en algunos casos y en otros casos muy evidente y explícito está en la documentación, uno lo puede buscar en los archivos de los grandes medios de comunicación del país que legitiman el golpe de Estado, y la colaboración que muchas veces prestan algunas organizaciones políticas. No nos olvidemos que si bien fueron relevados de los principales cargos elegidos, gobernadores, senadores, diputados, hubo organizaciones políticas que integraron juntas consultivas y entregaron a sus funcionarios para que colaboren con los gabinetes económicos o los gabinetes políticos de las dictaduras militares. Y a esto hay que sumarle además un factor muy importante que tiene que ver con la colaboración y el financiamiento de grandes empresas nacionales en lo que es el terrorismo de Estado. Carlos del Frade dice muy claramente que el golpe de Estado no empieza en el 76, el 24 de marzo del 76, sino que empieza antes, con el Villazo, cuando un grupo de paramilitares desembarca en esa ciudad, interviene en lo que en ese momento es la empresa Asindar y termina imponiendo un programa de represión, de vaciamiento y de persecución de militantes políticos y sociales que anticipa lo que va a ser el rol de la dictadura luego, que es no es solo un golpe que se lleva a cabo para poner en práctica un programa de persecución política, sino también un programa económico, ¿sí? Un programa económico conducido por José Alfredo Martínez de Hoz, que está asociado a los principales grupos económicos transnacionales de la Argentina y que es vocero de esos grupos transnacionales. Bien. Mauro, me gustaría también, dejar la reflexión para los jóvenes que nos están siguiendo en este programa, ¿no? Y que tiene que ver con
el cuidado de la democracia, preguntarte por qué te podían llevar preso, por qué te podían chupar, como decían, y por qué te podían desaparecer, hacerte desaparecer alguno de las represiones que te podía llegar a imponer este proceso. Tal cual, bueno, eso es una muy buena pregunta, Mario, porque en realidad hay varias generaciones que no pueden imaginarse esta situación, porque nosotros llevamos más de 30 años ininterrumpidos de democracia, de vida política en democracia, y en realidad los jóvenes fueron el principal objeto de las políticas represivas. Los jóvenes de alguna manera integraron en un enorme porcentaje la plantilla de desaparecidos, y el nivel de censura y represión que se ejerció sobre sus actividades empezó en cuestiones muy básicas, como por ejemplo la intervención de los programas escolares, la limitación de los contenidos, la censura de algunos autores, tanto en el plano del arte como de la literatura, pero también la imposición de determinadas cuestiones vinculadas a la circulación por la vía pública, el control de la circulación de los jóvenes por la vía pública, el control de los espectáculos públicos, la actividad nocturna, la represión sobre todo lo que tenga que ver con las elecciones de esos jóvenes, desde sus elecciones sexuales hasta sus posicionamientos políticos, y el plano más grave, que tiene que ver con el secuestro y la desaparición de personas. Como decía recién, un porcentaje muy grande de los desaparecidos no supera los 30 años. Es decir, delegados gremiales, referentes de organizaciones estudiantiles, militantes sociales y barriales, jóvenes estudiantes secundarios y universitarios, miembros de comisiones políticas de diferentes partidos, fueron primero secuestrados y luego desaparecidos por toda esa maquinaria del terror, vivieron lo que es la tortura, ¿sí? La máxima degradación que pueda vivir una persona, la privación de su identidad, el sometimiento a tormentos, y la desaparición, que es una de las categorías más espantosas que aportó la Argentina a la historia mundial, porque los desaparecidos son justo eso, son de alguna manera sujetos que han sido privados completamente de su identidad y que han sido totalmente apartados de la vida civil y política y alejados de sus núcleos familiares. Así que esa generación de jóvenes, a los jóvenes que estén escuchando, que tengan 15 o 16 años, que sepan que es muy importante participar activamente en política, pero no en política partidaria solamente, sino en sus barrios, en sus clubes, en las comisiones de sus escuelas, involucrarse con la realidad para cambiarla, porque el pasado de terror que vivimos nos hace responsables frente al futuro del país que tenemos hacia adelante, y son esos jóvenes los responsables de construir una sociedad mejor que esté a la altura de esa generación que vivió los años del terror. Mauro, vamos transitando estos lugares del terror, encontrábamos distintos centros en todo nuestro país, como la Escuela de Mecánica de la Armada, como la Calamita, como la Quinta de Funes, ¿no? Que realmente allí pasaron cosas horrorosas. Sí, la Quinta de Funes es uno de los tantos centros clandestinos de detención, más de 350 centros clandestinos de detención, que abarcaron todo el territorio del país. Esto hace a la idea de lo que hablábamos antes, de que era un plan sistemático, que era un plan que de alguna manera pensaba en la necesidad de quebrar a las organizaciones políticas, diezmar a sus cuadros dirigentes, neutralizar la acción de intelectuales, políticos, militantes sociales. Y en Funes hubo uno de esos centros clandestinos que funcionó entre 1977 y 1978, que formó parte de ese plan sistemático en el que estuvieron detenidos una decena de militantes sociales y políticos, entre los cuales estuvo Ana Gurmendi, de la ciudad de Funes, justamente de ella quería hablar un poquito, porque vos preguntabas por los jóvenes. Ana Gurmendi era una militante barrial, era una militante barrial que había nacido en Funes, pero que porque estudiaba en Rosario, en la carrera de estadística, militaba en los barrios de la ciudad de Rosario, trabajaba con lo que es campañas contra el analfabetismo, es decir, trataba de promover la educación de los sectores populares, y fue una de las jóvenes secuestradas y detenidas en ese momento por su filiación política, que es justamente lo más atroz, digamos, la desaparición de personas por su elección y su opción política, algo que en Argentina se llevó al extremo, a una situación totalmente radical, buscando destruir el funcionamiento de esas organizaciones políticas y sociales. Se secuestró y se asesinó personas, y además esas personas, muchas de las cuales fueron detenidas y desaparecidas, eran a veces mujeres embarazadas, por lo cual también hubo privación de la identidad y la libertad de niños,
niños nacidos o por nacer, algunos de los cuales todavía siguen buscando a sus familias. Bien, Mauro, de paso aprovechamos la situación que hoy está la Quinta de Funes, este espacio realmente que tiene que ver con esto, con la memoria, con la justicia, con la verdad. Sí, es un reclamo constante nuestro para que la gente, para hacer un breve resumen, la Quinta de Funes fue expropiada en el año 2015, se pasó todo por un proceso durante el gobierno del ingeniero Lifchis para que el bien fuese transferido al gobierno provincial, se discutió con distintas organizaciones políticas, sociales, con legisladores, la necesidad de que en ese predio de 2 hectáreas funcione un centro educativo, un centro de memoria, un centro cultural y además un espacio público que sea aprovechado por los funeses y la gente de la región, que se convierta en un espacio de ciudadanía, de creación de democracia, y venimos y estamos reclamando que el gobierno de Omar Perotti tome este tema, lo coloque en agenda, se haga cargo del proyecto para este espacio y lo ponga en valor, porque está señalizado, pero lo que nosotros notamos es que no tenemos hoy en día una política clara y deliberada por parte de las áreas de derechos humanos de la provincia de Santa Fe respecto del predio. Así que tenemos expectativa de que en los próximos 2 años en esta gestión se lleve a cabo lo que es la constitución de ese espacio de memoria, espacio cultural y educativo que todos los funenses estamos esperando, porque se trabajó mucho, se hizo un trabajo muy conjunto para poder lograrlo. Había visto cómo había quedado abandonado en este último tiempo, Mauro. Sí, tal cual. De hecho, el municipio de Funes se hace cargo del mantenimiento, del corte de césped y de algunas tareas básicas de mantenimiento, pero en realidad, como es un predio provincial, en realidad la provincia es quien debería garantizar hoy el mantenimiento, la seguridad y las condiciones. Es un predio que por la acción del descuido por parte del Estado provincial incluso había sido vandalizado, y a nosotros nos parece que después de tantos años de lucha, de tanto trabajo, de marchas, de actividades culturales, sociales, de memoria que se han hecho en Funes, la provincia tiene que estar a la altura y poder mantener ese sitio, ponerlo de cara a la comunidad, abrirlo de cara a la comunidad y que sea un espacio para la democracia, porque eso es lo que nosotros planteamos, no es un espacio que se haga preguntas sobre el pasado. ¿Sí? La democracia nace después de finalizar la dictadura y la democracia tiene que poder dar respuesta también hoy a un montón de problemas sociales, a violaciones de los derechos humanos que se dan en el día de hoy, y ese puede ser un espacio de reflexión y de lucha y de participación para muchas personas que reclaman por una mejor democracia hoy, que es una de las deudas pendientes. Nosotros, lamentablemente, y esto siempre lo marco, y está bueno el espacio, vivimos en un país con casi un 50% de pobreza, vivimos en un país donde la pobreza infantil y adolescente es altísima, donde el nivel de acceso a derechos como la educación y la salud en los sectores populares es muy lejano, ¿sí? Donde los derechos son vulnerados y donde todavía el Estado tiene una deuda, un déficit muy grande con los ciudadanos y tiene que poder estar a la altura de esa generación que hace 40 años luchó por un país distinto, quizás con ideas con las que podemos o no coincidir, con un marco interpretativo, ideológico con el que podemos no coincidir, pero hay que estar a la altura y dar respuestas. Eso es lo que tiene que poder hacer el Estado. Bien, Mauro, seguimos retomando todo lo que ha sido la parte histórica con el último golpe militar, ¿no? Y pensaba en Mitre allá en 1862-63, cuando funda el ejército, llamándole Organización Nacional, ¿no? Que después van a ir contra los pueblos originarios. Y este proyecto que se llama Reorganización Nacional, ¿no? Este proyecto de los militares. Y me gustaría comenzar a abordar Malvinas. ¿Qué significó para este proyecto? ¿Qué significó Malvinas y la guerra y todo después de lo que vino? Bien, como decís vos, este concepto de reorganización nacional no es casual, porque como dijimos antes, había un plan concebido, incluso geopolítico, fuera de la Argentina, dentro de lo que es el área de influencia de los Estados Unidos, para transformar esa sociedad de la integración social que existía en Argentina. Argentina, como decíamos antes, era una sociedad relativamente igualitaria, una sociedad integrada, una sociedad con instituciones civiles y políticas fuertes, con un nivel de desarrollo humano muy alto y con cierto grado de autonomía política. Nuestro país hasta los 60 tuvo un grado de gravitación en América Latina muy fuerte. Desde que Estados Unidos empieza a intervenir a través de la dictadura militar, pero incluso antes, también en los años 60, en la política argentina, de manera deliberada, cambia el rol y la posición de la Argentina en América Latina. Se busca debilitar a sus instituciones sociales y políticas, se busca favorecer a las grandes empresas transnacionales y a los intereses ligados a Estados Unidos, y la guerra de Malvinas se puede pensar e inscribir dentro de ese contexto. Porque si bien es cierto que es una decisión
de la dictadura, que la utiliza más como salvamento político que otra cosa, porque en realidad en el año 82 la dictadura ya tenía un alto grado de descrédito social, había una fractura y una fisura social, y los líderes de la Junta Militar estaban en cierta medida desacreditadas. Utilizan a la Guerra de Malvinas como un recurso para intentar ganar legitimidad social, ¿sí? Algunos lo llaman aventura a la guerra, pero no puede dejar de ser pensada dentro de lo que es el contexto regional, porque en definitiva cuando se desata la Guerra de Malvinas, Estados Unidos toma una posición deliberada, contraria a los intereses de la soberanía argentina sobre el territorio insular, y varios países asociados a lo que hoy es la OTAN también toman una decisión de posicionamiento contrario a esos intereses, es decir, entra a jugar otra vez esta cuestión geopolítica. La Guerra de Malvinas nace como un proyecto de la dictadura para afianzar su posición política, ¿sí? Para ganar credibilidad, no lo logra obviamente, sumerge al país en una de las tragedias militares más graves, por lo menos de su historia, y hace que los países ligados a los Estados Unidos, la alianza militar ligada a los Estados Unidos, que es la OTAN, se posicione del lado de Gran Bretaña y ponga en entredicho la soberanía argentina, que es una soberanía que tiene que ver con la historia de nuestro país, incluso la historia colonial de nuestro país, más allá de lo geográfico. Así que es muy importante también pensar a la Guerra de Malvinas como el final, ¿sí? Como el quiebre, la ruptura de la dictadura militar, un quiebre costoso, un quiebre alto en su impacto porque implica la pérdida de vidas de cientos de jóvenes, la marca para una generación entera de esa generación de muchachos que fueron a Malvinas, que debieron cargar con estigmas, debieron cargar con marginaciones, debieron cargar con una política de olvido y además de maltrato por parte incluso de la propia democracia argentina, y que marcó de alguna manera el final de la dictadura militar, porque la derrota de Malvinas hace que incluso Estados Unidos empiece gradualmente a retirar ese apoyo geopolítico que había dado inicialmente a la dictadura y que saque de la galera un programa de apertura democrática que después lo va a llevar a cabo Piñone en el año 82-83. Mauro, acá me quiero detener también con Malvinas, el 2 de abril, que va a ser la semana próxima, y este 24 de marzo, ¿no? Una semana casi que nos separan, básicamente para entender que los chicos, los jóvenes, puedan entender estas dos fechas y también, es decir, las miradas que tienen que ver la del 24 contra un ejército represor y a los 7 días la mirada contra un ejército que tal vez valoró el heroísmo con nuestros veteranos. Digo, estamos rayando allí, que debe ser materia de la historia también, ir dándole la forma que corresponde, más allá de las pasiones. Exactamente. Ahí tenemos la contraposición de dos ejércitos, ¿sí? Como decías vos, quizás un ejército criminal, como nunca antes hubo en la historia de nuestro país, el ejército que llevó a cabo la represión a partir del 24 de marzo del 76, un ejército que atentó contra la vida y los proyectos y las elecciones de su propia población, un ejército que fue creado en tiempos de la Organización Nacional, allá por el siglo XIX, para salvaguardar la integridad de un país y la vida de ese país y las elecciones de ese país, contrapuesto al ejército de Malvinas. Un ejército que si bien estaba mal pertrechado y mal conducido, los soldados, los jóvenes soldados que van a combatir a Malvinas son los jóvenes soldados del ejército de San Martín. ¿Por qué esta metáfora? Porque representan el mismo espíritu. Esos jóvenes que deciden, ¿sí?, enrolarse, aún incluso los que son coaccionados y son incorporados, ¿sí?, de manera forzada a integrar, digamos, el ejército que va a pelear a Malvinas, representan el espíritu de San Martín. ¿Por qué? Porque San Martín también, allá en las guerras de independencia, pelea en muy malas condiciones estratégicas, abandonado por el gobierno de Buenos Aires, mal pertrechado, en malas condiciones, si se quiere, hasta de recursos, de provisión de recursos, y a este ejército le pasa lo mismo, pero se hace presente nuevamente eso que define a los argentinos, que es el sentido de lucha frente a la adversidad. Algo que demuestran nuestros soldados de Malvinas, no solo en el campo de batalla, sino que también lo demuestran los años de la democracia, cuando tienen que pelear contra el olvido del Estado, cuando tienen que pelear contra ese Estado que los ignora, que no les provee de pensiones, de seguridad social, del reconocimiento que sí le da a la sociedad. Y es algo que pasa con el mismo San Martín. Un San Martín que se tiene que ir en su momento al exilio, que es olvidado por las autoridades porteñas y que muchos años después es reivindicado y recordado por su propio pueblo. Entonces creo que en el ejército argentino como institución,
laten esas dos tensiones. Nosotros igual, yo como militante político, creo en un ejército, creo que es necesario un ejército que esté al servicio de la nación, que esté al servicio de los sectores más vulnerables, que esté presente ante las tragedias, ante los problemas sociales, que articule las necesidades de un país tan grande como este y que sea un ejército al servicio de la democracia. Y estoy convencido que todos los pibes, todos los jóvenes que ingresan hoy a las filas de nuestro Ejército Nacional son jóvenes del Ejército de San Martín, de Belgrano, de Mosconi, de los grandes hombres que construyeron a esa fuerza que siempre contribuyó a la democracia y a la edificación del país, y no el ejército de Videla, que es una mancha deshonrosa en la historia de la Argentina. Mauro, una pequeña reflexión, digo, hablábamos de esta guerra y en la actualidad, ¿no? El presidente dice voy a darle batalla a la guerra de la inflación, una comparación un poco dolorosa también, ¿no? En estos momentos. Muy dolorosa, exacto, muy dolorosa, muy fuera de contexto y quizás demostrando lo lejos que está la dirigencia política argentina en las últimas décadas de las necesidades de su propio pueblo. Creo que usar metáforas de guerra, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es tomar decisiones políticas y hacernos cargo de esas decisiones políticas, es muy desafortunado, hiere la sensibilidad, altera también el sentido de la historia. En un momento nos acordamos todos que se lo cuestionaba a Macri, muchas veces por algunas frases desafortunadas, en contextos muchas veces de actos vinculados a las fechas patrias, y ahora yo hago el mismo comentario, me parece que fue terriblemente desafortunado, porque en realidad la lucha contra la inflación es una lucha contra uno de los peores flagelos que tiene la Argentina, que es la inflación, y que es la pobreza, porque la inflación está directamente asociada a la pobreza, y es indigno que un país que debió haber soportado una dictadura militar tan brutal, tan sangrienta, tan trágica, que se llevó la vida de varias generaciones, todavía tenga que seguir afrontando un problema estructural de esa naturaleza que todos los días afecta la mesa, la vida y los proyectos de los argentinos, porque la inflación no es solamente el hecho de que una persona no pueda llevar la comida todos los días a su casa o se ve alterada esa posibilidad. La inflación también atenta contra el proyecto de país, porque cuando todos los días los jóvenes, las familias jóvenes pierden sus ahorros o pierden la posibilidad de ahorrar, se le está restando la posibilidad de que un ciudadano argentino decida quedarse en su país y proyectar su vida acá. Es decir, se arrebata la posibilidad de lo máximo que tienen para ofrecer un país, que es un futuro, ¿sí? Por eso pelearon las generaciones pasadas, por eso es importante estudiar la historia. Estudiamos la historia para ver cómo las generaciones anteriores imaginaron un país distinto y la posibilidad de construir un futuro. Si nos privan hoy la posibilidad de construir un futuro a los jóvenes, va a ser muy difícil que tengamos generaciones comprometidas. Por eso yo siempre llamo a los jóvenes a comprometerse, a participar y a estudiar y a superar un poco ese grado de indignidad que tiene un poco la dirigencia política argentina hoy, que no está, yo entiendo, a la altura de las circunstancias en momentos tan difíciles. Profesor Mauro, agradecerte obviamente en este momento especial. Gracias por participar de este programa excelente, ¿no? Con todo lo que se ha podido exponer. Y una última reflexión, digo, ¿cuál sería la última palabra de reflexión para doña Rosa, para el estudiante, para el trabajador, para el desempleado, para aquel que no la está pasando nada bien en este momento, Mauro? Una palabra que para mí es clave y que define la identidad argentina: solidaridad. La solidaridad rompe esa frase que vos decías, algo habrán hecho, no te metas, por algo será. Solidaridad, la solidaridad es política. Muchas veces dicen que la solidaridad no es política, pero en realidad un país se construye con lazos de solidaridad. Solidaridad con el que está mal, solidaridad con el que necesita ser abrazado, contenido, asistido económicamente, comprendido, acompañado. La solidaridad construye un país y construye un futuro. Yo por eso le digo a los jóvenes que hoy están en su casa, que quizás no están interesados y quizás no quieren ir a militar a un partido político, vayan y militen en la comisión directiva de un club, vayan y hagan algo por alguna institución de su barrio, participen en alguna organización para crear algo que les interesa, un skate para una cancha de básquet. Cualquier actividad humana es política y la solidaridad es política, construye lazos y eso es lo que tenemos que lograr, dejar de romper este país con la violencia verbal, violencia política y violencia económica, y pasar a un país donde la fraternidad, ese sentimiento de los revolucionarios allá por tiempos de la independencia, sea una cosa real, la hermandad, la construcción de vínculos, potenciar los vínculos y sacar lo mejor de nosotros siempre para adelante. Mauro, buen año para ustedes, ¿eh? Gracias por estar allí. Gracias, Mario, y un saludo para toda la audiencia, como siempre.
Y bueno, espero que el 24 sea un día de reflexión para todos. Gracias, muy amable. Ahí pasaba el profesor Mauro Míguez, concejal también, profesor de historia, contando todo este proceso que nos tocó, obviamente abreviado, ¿no? Pero buscando los principales ejes, ¿no? ¿Por qué llegamos a ese golpe militar? Contexto internacional y nacional, las causas, las consecuencias, Malvinas, y la comparación, obviamente, de cómo hoy llegamos a esto, por qué nuestro país está como está, ¿no? Todo un proceso que lamentablemente nos ha llevado a una decadencia. Nosotros de esta manera llegamos al final, los invitamos como siempre a la semana próxima con más Hoy por Hoy. La semana próxima vamos a estar ya con un capítulo especial sobre Malvinas. Estamos trabajando con toda la gente de la producción para tener un programa dedicado a los 40 años de Malvinas con testimonios de excombatientes de la región. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. Gracias por su atención.